Me llamo Gustavo Higareda, tengo 27 años, soy contador público y bueno, aquí en la empresa desempeño el cargo de gerente regional de operaciones y servicios, que es toda la parte que coordina los servicios funerarios. Yo empecé, hay un puesto que es el más bajito aquí en el área de funeraria y de servicios, que es un personal eventual. Cada que hay algún servicio, se nos habla, realizamos una actividad y nos retiramos. Esa es la contratación, en base a una actividad realizada y te retiras. Sí, yo empecé como eventual, después fui personal de servicios ya contratado, después fui supervisor, en donde supervisaba los servicios activos en el momento, pues para verificar que los clientes estuvieran bien atendidos y que todo el servicio pues se fuera llevando en los tiempos correspondientes. Posterior fui gerente de 3 sucursales, tenemos varias sucursales y en diferentes momentos fui gerente local de funeraria y ahora yo soy el gerente regional de todas las funerarias que están bajo mi cargo ya. Estamos con Raquel Sandoval, enfermera de medicina familiar de 48 años. Y dinos, Raquel, ¿en qué momento decidió o comenzó su deseo de ser enfermera? Bueno, a la edad de 18 años que salí de la preparatoria, yo tenía la ilusión de ser médico pediatra. No logré entrar a la facultad, entonces quise rodear por la parte de enfermería, pero me di cuenta que en esta carrera es donde se ayudaba más al paciente, estábamos más al pendiente de ellos, nosotros ejecutábamos las órdenes del médico, estábamos más en contacto con el paciente, entonces el logro de su rehabilitación o de su curación era más por enfermería. Nosotros nos preocupamos por su salud, por su bienestar, nos preocupamos también por que esté como todo un ser englobado, ¿sí? El médico no, el médico solamente está alrededor de 5 o 10 minutos, pasa su visita y es todo. Sí es muy importante también la labor del médico porque sin él no habría curación, pero quien está más en contacto con el paciente pues es realmente el enfermero o la enfermera. Fíjate que es una historia que me gusta contar mucho. Fue algo impactante, como te mencionaba, yo desde niño quería saber qué pasaba, ¿no? ¿Cuál era lo que sucedía con las personas cuando fallecían? El primer servicio que a mí me hablaron para trabajar, eh, me dicen, oye, ¿tienes este tipo de ropa, de vestimenta? Sí. Pues, ¿quieres trabajar? Sí, no tengo nada que hacer. Entonces me dicen, te vemos en el templo para pasar el cuerpo a la misa y de ahí nos vamos a ir a realizar el cortejo fúnebre, ¿no? Ok, está bien. Llego al templo, sacamos el cuerpo, me dicen agárralo así, de esta forma, de esta otra, lo colocamos en la carroza, lo pasamos a misa, esperamos a que acabe la misa, ingresamos al templo para ya nosotros hacer el cortejo fúnebre y haciendo la escolta, ¿no? El homenaje a la persona que iba fallecida. Llegamos al cementerio, en ese lugar, está a un lado el crematorio. Esa persona se iba a cremar. La pasamos a la zona de descanso para que la familia se despidiera por última vez. Cuando acaba ese momento, ya pasamos al crematorio y me dicen, pues pásate. Yo aquí los espero, ¿no? Me dicen, no, tienes que pasarte porque hay que sacar el cuerpo para colocarlo en la plancha del horno crematorio. Ok, está bien. Paso al crematorio y es un lugar tétrico, ¿no? Es un lugar cerrado, hay muy pocas cosas, ves un horno grande y cero ruido, cero ruido. Únicamente estás con la persona fallecida y el operador del crematorio. Y en ese momento abren el ataúd y cuando yo veo a la persona fallecida era mi amigo. Era un amigo que yo no lo había visto en esa semana, pero tampoco sabía que había fallecido. Entonces llega el choque de emociones, ¿no? Te contrataron para una actividad que te van a pagar, pero por el otro lado es tu amigo la persona que está atendida, ¿sí? Y me dicen, pues agárralo. Y yo, no, si quieres, yo eso no se lo expliqué a los chicos que iban conmigo. Dicen, no, es que tienes que ayudarnos porque tenemos que manipular el cuerpo para sacarlo.
Entonces, con mucho temor, me dicen ponte guantes, ponte cubrebocas, las medidas de seguridad. Y sí, llegas a estar temblando y me tocó la parte de los pies. Dice, tú vete esa parte porque pues es menos pesado, ¿no? Entonces me tocó solo estar de ese lado y llega el choque de emociones. Pero es una fracción, es un momento en donde sí hay una parte de miedo, ¿para qué te miento? Sí te da miedo, sin embargo, tienes que enfrentarlo. Porque ya estás ahí y tienes que hacerlo. No te puedes ir y decir a la familia, ¿sabe qué? Pues yo no pude hacerlo, háganlo ustedes. Obviamente no, porque para eso te contratan, ¿no? Entonces, sí, en ese momento fue el choque de emociones, pero también un poco de morbo por, bueno, ya lo estoy haciendo. O sea, lo que yo de niño quería saber, ahora ya lo estaba aprendiendo y conociendo, el cómo se ejecutaba y qué sucedía con los cuerpos, ¿no? Entonces fue, sí, un choque de emociones, pero fue bastante interesante. Hay 3 lugares en donde nosotros podemos hacer las recolecciones. ¿Qué es la recolección? Bueno, cuando vamos por la persona fallecida, ya sea domicilio, hospital o CEMEFO. Son los 3 lugares en donde nosotros podemos recolectar los cuerpos. Posterior de eso, vamos al laboratorio, dejamos el cuerpo para que se le haga el proceso del embalsamado. El embalsamado es un proceso que retrasa la descomposición. ¿Qué hacemos ahí? A veces dicen, oye, me van a sacar todo. No, no es eso, en realidad no es eso. Hacemos unas incisiones muy estéticas en las cuales nosotros hacemos un proceso, se le agrega una solución salina para deshidratar los cuerpos y pues nosotros poder trabajar y retrasar la descomposición de los cuerpos, ¿sí? Posterior a eso, pues se coloca en su féretro y se pasa a la sala de velación o se lleva al domicilio en donde la familia pues decide velar, ¿no? Al día siguiente se hacen los trámites correspondientes legales, que es el levantamiento de acta de función y permiso para inhumación o cremación, según lo que decidan los clientes. En cuanto a los arreglos o preparaciones de cuerpo, que es el embalsamado, todos fallecemos por diferentes causas. Sí, lo que te explicaba. Los hábitos que tenemos en vida, pues de todos son diferentes, ¿no? Entonces, en este sentido, hay mucha complejidad en cada uno de los cuerpos por las enfermedades que pueden tener y por las causas de muerte, ¿sí? No es lo mismo embalsamar a una persona que falleció por vejez a embalsamar a un joven de 22 años que tuvo un accidente en motocicleta, ¿sí? Los procesos son diferentes, las cantidades de químicos y soluciones son diferentes. Regularmente todos los cuerpos que vienen de CEMEFO, por la necropsia que se les realiza tanto en lo que es caja torácica, abdomen y cráneo, es muy complejo porque hay que encontrar las arterias. Entonces, las arterias es un proceso complicado de encontrarlas porque ya no están en el mismo lugar, porque se esconden. Vulgarmente lo decimos nosotros en funeraria, las arterias se esconden. Les explicaba un poquito hace un momento, nosotros tenemos 2 partes, ¿no? La arteria lleva sangre limpia y la vena lleva sangre sucia. Es por ello que cuando nos enfermamos, donde nos inyectan es en las venas, porque es donde tenemos el virus, vaya. Entonces, las arterias se vuelven más chiquitas y es más complejo encontrarlas. Además que el proceso se hace más complicado porque hay que extraer ahora sí, en ese momento, todos los órganos de la caja torácica, hacer una limpieza profunda y realizar el embalsamado tanto en formol en polvo como formol líquido, ¿sí? Entonces ahí es donde comienza la parte más compleja. Hemos tenido N cantidad de servicios, de cuerpos pues de muertes violentas, ahogados, suicidados y de hasta quemados, ¿no? Que eso es muy muy complicado, en donde en ocasiones recomendamos nosotros como empresa pues que el ataúd se vaya sellado y que la familia quizá a veces sufre más, sin embargo el cuerpo no está en condiciones a veces de que sea velado por el morbo que existe a veces de los familia o acompañantes, ¿no? Entonces es más complicado todos los servicios de CEMEFO y cuando hay que hacer reconstrucciones faciales muchísimo más, ¿sí? O sea, se vuelve 2 veces más complicado porque en ocasiones la simetría del cráneo ya no te da. O en ocasiones hay partes del cráneo que ya no tenemos o partes faciales que ya no están y hay que hacer un proceso. Sí se puede en algunas ocasiones,
con algunos procesos que se tienen, sin embargo es muy complejo. Mi nombre es Cristian Alejandro Jiménez Hernández, tengo 22 años y me dedico pues, al ramo funerario, en el que desempeño pues, el trabajo de servicios operativos, que pues, conlleva todo lo que es un servicio funerario, y aparte soy el embalsamador de la sucursal aquí de Tepatitlán. Primero que nada, pues si llega el cuerpo, se coloca obviamente en el área de la plancha donde se va a preparar. Se baña más que nada porque obviamente pues normalmente las personas que acaban de fallecer sueltan el cuerpo y llegan a tener heces fecales o llegan a tener orines. En ese caso se limpia, se baña para que quede bien y se hace el proceso de retirar la arteria. Se extrae en una incisión ya sea por la pierna o por el cuello. Es una incisión más o menos de aproximadamente 5 centímetros. Lo cual con eso introducimos nosotros los dedos y sacamos la arteria sin romper nada. Por esa arteria inyectamos lo que viene siendo el químico llamado formol. Ya el químico literalmente hace la función de la sangre. Hace un cambio, pues la sangre se sale por la vena y la arteria hace que se conduzca todo el químico durante todo el cuerpo, total de que el cuerpo queda, como quien dice, deshidratado. Y ya nosotros procedemos a retirar todo el tipo de fluido que quedó, de sangre y de todo. Y ya limpiamos la zona donde abrimos, colocamos algodón y cerramos. Y ya prácticamente lo vestimos y lo maquillamos y ya se pone en el féretro. Hay reconstrucciones tanto que son en el cuerpo y no son visibles al ataúd. Entonces una reconstrucción un poquito más rápida. Pero las reconstrucciones que son en la cabeza sí son muy complicadas, por el hecho de que hay veces que se rompe la cabeza en el aspecto del cráneo y el cráneo es muy difícil de reconstruir porque la simetría es exacta, entonces tú con poquito algodón que metas de más se va a ver como inflado el cráneo. Igual la parte de la cara pues es muy delicada, si no hay pedazos de piel donde trabajar pues no puedes reconstruir prácticamente nada. Como todo tienes que llevar un dicho proceso de protocolo de salubridad. Por lo mismo de que tienes tus botes especiales, con sus bolsas especiales para tirar, pues, ahora sí que la ropa que se va a desechar del difunto, las bolsas que usamos para recolectarlos. Por celular, pues, usa una bolsa, pues, donde se coloca el cuerpo y, pues, se desecha, no la podemos reutilizar. Y por igual, todos los residuos van a clorarse. Bueno, la muerte es un proceso natural. Sí, hablando clínicamente es el fin de las funciones de los signos vitales. Hay un desgaste en el organismo en el cual el corazón se desconecta totalmente del cerebro, entonces pues viene la muerte clínica. Ahora, hablando de tanatología, es el fin de la muerte, es el fin de la vida y el paso al más allá, digamos. Hay diferentes tipos de muerte, como la muerte violenta, la muerte espontánea, en la que probablemente sea por un asalto, sea por un accidente, y la muerte por enfermedad. En el proceso de la enfermedad, normalmente el paciente alcanza a despedirse de los familiares. En la muerte en forma espontánea, pues realmente es algo inesperado y pues se lleva un proceso de duelo, que es el que de la persona acompañante del paciente son los que más sufren. La persona moribunda, digamos, fallece y descansa. Pero el duelo en el familiar es profundo, el dolor es profundo y dependiendo del tipo de muerte que haya presentado, es si sale de su duelo en 1 año, en 6 meses, o se hace un duelo de años, 5 o 6 años, ya llamándose patológico. Entonces, realmente es un proceso natural al que todo el mundo vamos a llegar. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién dice, yo ya, si en 5 minutos me muero, yo ya estoy listo? Yo ya estoy bien con todo el mundo, yo ya no le debo a nadie, yo estoy en paz con todo el mundo. Nadie estamos preparados para la muerte y a nadie le gusta hablar de muerte. Fíjate que algo que a nivel personal no me gusta es hablar lo que es la vejez, ¿sí? Que sabemos que todos vamos a envejecer, o en teoría eso es lo que debería de suceder, ¿sí?
Sin embargo, la muerte es algo inminente que todos vamos a llegar. Sin embargo, a veces me dicen, oye, platícanos de tu trabajo. Y a veces no quiero platicar y no me gusta mucho platicar de mi trabajo porque pues no es nada positivo lo que yo trabajo. No es nada positivo lo que yo pudiera hablar. La muerte involucra violencia, tristeza, no involucra nada de felicidad. No hay clientes que me dicen, ay, qué bueno que se murió, ¿sí? O sea, al contrario, hay una pérdida de un ser querido y hay un duelo que pasan los familiares, los dolientes. Entonces, la muerte es algo que todos debemos de llegar. Sin embargo, que no me gusta tanto ondear mucho en el tema. Sí, es más bonita la vida. En algún momento, afortunadamente, durante muchos años ya como colaborador aquí de la empresa en el área funeraria, no había fallecido ningún familiar mío. Y mecánicamente yo hacía el trabajo sin lograr empatía con los familiares, con los dolientes. Sin embargo, hace 2 años falleció mi abuelita. Y te cambia el chip por completo porque, como dicen vulgarmente, no, la bala pasa cerca de ti. Y ahora entiendes por qué estás en el río tratando de que alguien te pueda ayudar para estar a la orilla, ¿no? En donde no sabes qué hacer, hay un choque de emociones, a pesar de que has visto muchos cuerpos pasando frente de ti, pero ahora me tocó alguien muy cercano, alguien muy querido que yo estimaba mucho. Entonces, sí llega a ser un poco complejo, pero como te decía hace un momento, tienes que enfrentar esos miedos, ¿sí? Sí hay temores, no somos de piedra, claro, somos seres humanos que sentimos que al final, si yo no lo hago, alguien más va a hacer mi actividad, alguien más lo va a hacer, pero sí es algo bien bonito porque podemos ayudar a las personas, ¿no? En esos momentos cruciales en donde nosotros como operadores de servicios pues buscamos que los clientes, los dolientes, los familiares, los acompañantes pues tengan un luto pues un poquito más tranquilo, ¿no? Esa es parte de lo que hacemos y esa experiencia la tomé en base a mi experiencia como tal en ese momento como cliente, que el chip cambió de entender la parte sentimental, cómo se encuentra el doliente, porque para mí como gerente es un número más, es una persona más, es un nombre más. Sin embargo, para los dolientes es su papá, es su mamá, es un hijo, es el amor de sus vidas. Entonces, esa parte es la que hemos buscado entender y poder apoyar a los clientes, pero claro que te cambia el chip, ¿no? Por completo, pero hasta que te sucede algo muy cerca. Yo justamente ayer impartí un curso en donde yo les explicaba a los chicos qué es empatía. Bueno, es ponerte en el lugar o en los zapatos de nuestros clientes sin involucrar tus sentimientos. Esa es la verdadera empatía, porque si yo involucro mis sentimientos ya no es empatía, ¿sí? Entonces no es tan sencillo porque al final de cuentas nosotros tenemos que ejecutarlo y yo no puedo estar con la familia también llorando, ¿sí? Yo tengo que ser parte de la fortaleza de ayudar a esas personas que están en un problema, ¿sí? Entonces no puedo conectar con ellos en cuanto a emociones y sentimiento. Puedo entenderlos, mas no puedo conectarme y no debo de conectarme porque yo soy un operador y el cliente es el que sí está dentro de la situación, ¿no? Entonces es por ello que sí hay un bloqueo de parte de todo el personal operativo, que cerramos esa ventana para yo no sentir, porque yo no me puedo llevar lo que yo sentí a mi casa. Sobre todo, ¿quiénes son los que más nos causan, no conflicto, sino sí esa parte que se involucra un poco el sentimiento? Son los bebés, ¿no? Todos los niños, pues digo, a lo mejor están muy chicos, pero no tienen hijos. A lo mejor tienen sobrinos o hermanos más pequeños que llega uno a estimarlos mucho. Entonces duele más porque dices, ay caray, o sea, no ha vivido y ya se fue. ¿A dónde? No sabemos. A otra parte, ¿no? Una pariente de mi esposa se embarazó. Meses después que mi niña nació esa niña. La ropa que nosotros íbamos dejando de mi hija se la regalamos. A los 9 meses de nacida, mi niña tenía 1 año, 1 mes, fallece la niña. Fallece la niña, estaba en Guadalajara, la tienen que traer a Tepatitlán y
todo bien. Cuando me hablan para el servicio, pues les vamos a apoyar. Es lo mejor que sabemos hacer, ¿no? Sin embargo, me toca recibirla para pasarla al laboratorio y dicen, la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces yo, porque conocí a la niña, porque cuando la niña nació el primer día en el hospital fuimos a conocerla y abro el ataúd en donde la niña venía y mis lágrimas empiezan a correr, ¿sí? En donde involucré tanto el sentimiento porque esa niña nosotros vimos cuando nació, vimos su pequeña etapa de crecimiento en esos meses y sobre todo que usaba ropa de mi hija, ¿sí? Entonces te pones en el lugar del papá, yo como padre, si hubiera perdido a mi hija, ¿no? Y total, se hace el arreglo de la niña, se pasa a la sala de velación, acompañamos a la familia, pero antes de acompañar por la noche, yo quería darle el pésame a los papás, ¿no? Que son pues parientes. Y estaba una fotografía en un tripié. Y lo primero que veo es a la niña con ropa de mi hija. Y de nuevo, o sea, hago tanta empatía o demasiada empatía que involucro mis sentimientos y me pongo a llorar literalmente con el papá. Que de verdad te entiendo. Porque me puse tanto en sus zapatos como si yo hubiera estado perdiendo a mi hija. Entonces fue algo bien complejo en donde sí, las lágrimas brotaron. Hay otra anécdota que me pasó, 3 de la mañana me dicen, hay un servicio, tienes que ir tú solo, ok, siempre vamos en pareja, porque es un bebé, ok, de acuerdo. Llego a un hospital privado, coloco la carroza, doy la vuelta para ingresar porque estaba cerrado por la hora, el mortorio, y yo entré con el ataúd de bebé, 50 centímetros, pasa a recepción, me dicen, senta a la habitación, se veía la habitación desde la recepción, y yo comienzo a caminar y abren la puerta de la habitación donde estaba la menor, y la mamá sale y me ve y la señora se desploma llorando. Yo estaba con mis 2 manos cargando el ataúd y mis lágrimas brotaron al momento de ver a la señora lo que ella estaba sufriendo. Es bien complejo. Los bebés, a nosotros como funerarios, quizá habrá algunos que digan que no, pero son lo más fuerte que nos puede pasar. Y sobre todo cuando ya tenemos hijos. Eso es mucho más complejo. ¿Ha experimentado un vínculo emocional con algún paciente que falleció? Sí. Cuando trabajaba en el medio privado, tuve de paciente una niña de 5 años de edad con leucemia en etapa terminal. De hecho, yo estuve tratándola alrededor de 2 años. Recuerdo que esa niña era residente de Tequila, Jalisco. Siempre venía acompañada o de su papá o de su madrina. Jamás conocí a su mamá. La niña estaba asegurada por parte de la madre, que trabajaba en una tequilera. Le daban seguro privado. Y esa niña entraba por sus quimioterapias y se regresaba a su casa, pero hubo un momento en que pues ya estaba en fase terminal, ya tenía falla renal, falla hepática. Recuerdo que mi salida era a las 2 de la tarde de trabajar, eran las 3:30 y yo todavía estaba luchando con la muerte, queriendo ahora sí que volviera a responder la niña, ¿verdad? En esa ocasión estaba acompañada de su madrina. Llegó mi compañera de la tarde, me recibió turno. Yo seguía las indicaciones del médico. Ya cuando pues vimos que no iba a salir del paro cardíaco en que entró, pues decidí retirarme ya del lugar. Era 1:30 que había pasado de mi tiempo de salida y me salí de la habitación y lo primero que vi fue a la madrina desconsolada. Llegué con ella e inmediatamente me abrazó, dándome las gracias por no haberme retirado, por haber seguido con su niña, y eso me marcó mucho porque realmente me puse en el lugar de la mamá. La mamá
nunca acompañó a la niña a sus quimioterapias, en hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar para que no le quitaran el seguro de gastos médicos. Entonces fue algo muy triste. Sí llevé un vínculo con esa niña, ella nada más llegaba y me abrazaba. Bueno, igual yo me ponía en el lado de su mamá, porque ella nunca pudo acudir a una hospitalización de la niña, a alguna quimioterapia. Realmente nunca la conocí. Ella estaba sufriendo ahora sí que el dolor de perder a su hija en su trabajo. No podía faltar porque al despedirla le quitarían a la niña el seguro de gastos médicos. Entonces para mí fue muy doloroso porque esa niña realmente ya me pedían a mí como su enfermera de planta, y yo llevé todo el proceso de la enfermedad. Entonces, pues sí, realmente fue un vínculo enfermera-paciente muy triste, pero muy bonito, muy real. Y bueno, otro paciente, ese es un poquito más escabroso. Ese me pasó en un hospital público, en el Civil Nuevo, digamos. Ese me marcó mucho porque fue un 24 de diciembre. Realmente ya iban a ser las 12 de la noche. Yo esas fechas pues siempre me iba a trabajar pensando en que mis hijos se iban a quedar solos y yo tenía que cuidar a otros niños que no eran realmente míos. Llegó corriendo la mamá con un bebé en sus brazos. Era un bebé de aproximadamente 3 meses de edad, en paro cardíaco. Me tocó a mí, me tocaba el ingreso. Entonces lo llevamos a la cama, le empezamos a dar reanimación, le aspiramos su boquita, y al darnos cuenta lo que salía de su boquita me impactó mucho. El médico pues no pudo hacer nada por el niño, falleció. Habló con la mamá, resulta que fue un niño que fue abusado por el abuelo, y el niño broncoaspiró por el semen que el abuelo pues le introdujo en la boquita. Esa vez yo lloré, ahora sí que, muchísimo. Tenía una compañera muy querida que me vio en ese estado y inmediatamente fue y me dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo, vete a llorar a otro lado, desahógate. Dice, yo preparo al niño para que lo vea su mamá. Dice, y tú tranquilízate, porque realmente no puedes llorar cada que un bebé fallezca. Normalmente yo en ese hospital siempre estuve con niños. A mí me impactó mucho porque yo pensaba en mis hijos que estaban solos. Me impactó que no podía estar con ellos. Decía, son las 12 de la noche. Navidad es para que los papás estén disfrutando con sus hijos. Y en realidad, aquí están. Y su hijo está muerto. ¿Y por qué causa también? Eso es algo que me impactó y realmente me puse en el lugar tanto de la mamá, en todo el proceso que se estaba llevando y por las condiciones en que falleció. Bajo la jerarquía que tengo aquí en la empresa, sí tiene uno que tener un balance. Sí, eso es inminente, ¿no? Sí es complejo. Regularmente los puestos que tenemos como ya gerencias regionales nos desgastan más tiempo. Sin embargo, pues llegas a tener conflictos hasta con tu pareja, ¿no? Con tus amigos, con tu familia, porque le dedicamos demasiado tiempo, demasiado trabajo a estar aquí, a estar ayudando, que eso es lo mejor que hacemos, ¿no? Sin embargo, si llega a ser complicado, yo regularmente busco tener vacaciones 2 o 3 veces al año para desconectarme totalmente por el desgaste que llega a tener uno. Y hablando en mi puesto, no es un desgaste tanto físico, es más mental, ¿no? Más mental porque con lo que yo trabajo es con las emociones de mis clientes. Entonces me toca atender diversas situaciones, diversas problemáticas,
y pues hay infinidad y N cantidad de tipos de clientes, ¿no? Entonces sí es complejo, sí es desgastante, sin embargo tratamos de buscar el equilibrio con todo, ¿no? Con tus amigos, con tu familia, con diversión personal, a nivel personal, porque también yo me importo, ¿no? También yo soy importante para mí mismo. Si yo no estoy bien conmigo, no puedo estar bien con los demás o con las personas que me rodean, pero sí es muy complejo. Como ramo funerario, siempre hemos sido golpeados debido a malas prácticas que otras agencias funerarias han abusado de la fragilidad en la que se encuentran los clientes, los dolientes, en donde han abusado en sí vender servicios en ocasiones impagables y que los mandan hasta buró de crédito y los clientes están asustados y llegan a ser hasta amedrentados por la deuda tan exorbitante que muchas veces sí, en su momento sí se les cobró, que estuvieron de acuerdo, pero que su capacidad y su bolsillo no daba para poder pagar o liquidar una cuenta. Nosotros tenemos una política. Nosotros tenemos cierta cantidad de días para que nos liquide el cliente. Si no se liquida en ese periodo, nosotros lo pasamos a otro departamento en donde se hace un estudio socioeconómico y se pueden estar haciendo aportaciones del servicio ya otorgado o ya brindado, el paquete ya utilizado, para que lo puedas pagar en cómodas facilidades, sin yo como empresa funeraria estarte hostigando y que te sientas con la preocupación de que tengo que liquidar y tengo que liquidar. Entonces damos esa facilidad, además que los planes previsores, como ya lo llevan avanzado, nos da esa facilidad, esa pauta. Tenemos una política, nosotros no podemos abusar de las capacidades económicas. Si el cliente me dice ok, yo explico el panorama completo, decir, ok, este servicio tiene que estar liquidado en tantos días. ¿Crees que puedas pagármelo? Y el cliente muchas veces, sí, tengo la capacidad económica, pero buscamos no abusar de eso. ¿Qué buscamos hacer? Es darle un servicio diferenciado en cuanto a atención, ¿no? Pero no abusar de la circunstancia en la que se encuentre. Desgraciadamente, como te menciono, el ramo funerario ha sido golpeado por eso, ya que en algún momento o algunas otras funerarias siguen haciendo estas malas prácticas y abusando de gente, ¿no? Sí llega a suceder que hay familias que tienen capacidad económica para dar un buen servicio o una buena despedida, nosotros llamamos homenajes de vida a su persona o a su familiar fallecido, y nos están regateando, ¿no? Entonces nosotros tenemos bien estipulado los costos que tenemos en base a todos los servicios que ofrecemos. Entonces ahí sí bloqueamos la puerta de esto es lo que yo te ofrezco y este es mi costo. Yo no voy a malbaratar mi servicio solamente porque pues tú lo que menos quieres es gastar, ¿no? Yo no voy a malbaratar mi servicio porque yo sé la calidad de servicio que te voy a ofrecer, la atención que te voy a ofrecer y el proceso que te voy a guiar en donde yo no te quiero molestar, en donde yo como empresa funeraria yo me voy a encargar de todo y tú a lo único que te vas a dedicar y preocupar es por velar a tu familiar. Hay diferencia en el trato al paciente de un hospital privado o público, partiendo de complicaciones que pueda desarrollar un paciente a la muerte. Bueno, hay diferencia en cuanto a medios, insumos de los hospitales, sí, hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque un hospital público carece de muchas cosas, carece de casi lo más básico. En un hospital privado todo se te cobra, pero todo lo tienes a la mano. Me tocó trabajar en hospitales públicos en los que sí teníamos muchísimas cosas que un privado pudiera ahora sí que querer, ¿verdad? En cuanto a material, insumos, equipo médico, no le pedía nada a un privado, pero hay otros hospitales públicos que realmente no tienen nada. Ahora, en cuanto a el paciente, también hay diferencias. ¿Por qué? Porque en un hospital público acude mucho paciente que carece de información de la enfermedad y se complica. Nosotros como personal ahora sí que estamos obligados
en atender al paciente, en orientarlo y en darle ahora sí que las pautas para el cuidado de su salud. Pero no sé si por la educación, que en unas ocasiones es una educación básica, no se responsabilizan de su enfermedad. Quieren dejárselo todo a la pastilla. Entonces, aquí el tratamiento es médico-paciente, ¿sí? La pastilla no va a ser milagrosa, el paciente también tiene que poner parte de sus cuidados para salir adelante. En cambio, en los hospitales privados, por lo regular va gente que tiene un poquito más de conocimientos y que no muy fácilmente se deja caer. Aparte, les cuesta. Son un poquito más conscientes de lo que tienen que realizar para llevar o sobrellevar su enfermedad y en pocas veces se llegan a complicar. Hay de todo, porque también me han llegado pacientes de recursos elevados que realmente ya no desean vivir o no desean cuidarse y sí, se complican y se complican muy rápido. Entonces, pues yo digo que sí hay diferencia y hay mucha en esos dos aspectos, tanto económico en los hospitales como en el paciente, ahora sí que en el saber de su enfermedad y en el cuidado de su enfermedad. Para nosotros es tan importante la persona que llega, que es de apellido de abolengo, de la localidad, del pueblo, a la persona que es de bajos recursos. Nosotros no hacemos diferencia o distinción de ello, ¿sí? Para eso no tenemos inconveniente en atender cualquier de ese tipo de dos clientes, ¿no? Como por llamarlo, por clase social o clase económica. Para nosotros es el cliente y no es quien tiene más dinero o quien tiene menos, o quien me puede pagar más, o quien me va a dar propina, o quien no me va a dar propina, ¿no? Entonces no hacemos diferencia en ese sentido. Hay señoras que tenemos exhibiciones o salas de exhibición de los puros ataúdes y dejan de pasar por donde tenemos la sala de exhibición tan solo por no ver los ataúdes, porque les da miedo. Es un tabú que tenemos como cultura, ¿no? Ese es uno. Otra creencia es que cuando preparamos los cuerpos, que sacamos todos los órganos, nosotros no hacemos ese trabajo. Lo hace otra dependencia gubernamental por ley que lo tiene que hacer. Sin embargo, es otro de los tabús. Que se mueven sillones, que se mueven o se ven sombras en las cámaras. Claro, sí se ven. Sí hay otras fuerzas mayores que no conocemos quizá, pero pues te acostumbras, ¿no? Te acostumbras aquí en esta sucursal donde nos encontramos ahorita. Recuerdo una ocasión que yo veía al velador muy desgastado, o sea, de una semana a otra yo lo veía muy, muy desgastado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ok. ¿Estás bien? Otro día. Mira, te voy a platicar. Ok, platícame. Ellos tienen que hacer rondines, obviamente, ¿no? En las instalaciones. En una ocasión sale de una sala de velación que conecta a lo que es el laboratorio y una bodega de ataúdes, y eran las 3 de la mañana. Sale de esa área del laboratorio y la bodega para ingresar a la sala, y él dice que le hacen ch, y le hablan por su nombre. Dice, todo me estremecí, y desde ese momento yo no puedo dormir en el área que tenemos destinada para el velador, porque siento que hay algo que me observa, hay algo que está todo el tiempo siguiéndome en la funeraria. Entonces llega a ser un tabú, ¿no? Y llegas a tener miedo, ¿no? También. Entonces creo que es un tema más, en cuanto a psicología, más mental. No todas las personas tenemos la misma capacidad mental de soportar ese tipo de cosas, porque son eventos extranormales que sí suceden. Suceden que vemos al niño en las cámaras, suceden que escuchamos que se mueven los muebles o el mobiliario cuando no hay nadie.